In 1998, on his 8th birthday, Robbie was doused with gasoline and burned over 99% of his body. It happened in Montgomery County. Robbie spent most of his life in Shriners Burn Hospital in Galveston. The rehabilitation was painful, but his mother says Robbie never gave in to self-pity and anger. Dying ready on my gas and turn me around and do the gas in my face. Robbie Middleton nació en 1990 en Splendora, Texas, en una familia amorosa formada por sus padres Bobby y Cullen y su hermana mayor Heather. Era un pequeño alegre, curioso y aficionado a la pesca y acampar, soñando con tener su propia tienda de campaña algún día. En su 8º cumpleaños, sus padres le regalaron una carpa y dinero en efectivo, lo que lo llenó de emoción. Planeó una pijamada con su amigo apodado Beto y fue al centro comercial con sus padres a comprar fuegos artificiales y provisiones para la celebración. Al atardecer, salió solo hacia la casa de Beto, atravesando un bosque cercano al que estaba acostumbrado a pasar. Sin saberlo, esa decisión marcaría el inicio de una tragedia. Mientras caminaba por el sendero, a unos 60 metros dentro del bosque, fue atacado por Don Wilbur Collins, un vecino de 13 años con una reputación perturbadora, pues solía agredir animales y acosar a chicos menores a él. Collins, quien había perdido a su madre a los 8 años y vivía con sus tíos tras la encarcelación de su padre, lo emboscó. Rápidamente lo ató a un árbol con hilo de pesca, lo roció con gasolina y le prendió fuego. A los pocos segundos, el pequeño estaba envuelto en llamas. Robbie gritó en agonía, pero el bosque estaba desierto. El dolor lo mantuvo consciente y cuando el hilo se quemó, logró liberarse. Arrastrándose con la piel derritiéndose, llegó tambaleándose a una calle cercana, donde vecinos lo encontraron humeando con quemaduras en el 99% de su cuerpo, dejando solo intactas las plantas de sus pies. Su ropa estaba calcinada, sus párpados, labios y cuello destruidos. Además, olía a gasolina. Un vecino corrió al bosque y encontró un árbol con la silueta quemada de Robbie, el suelo empapado de combustible y restos de su ropa esparcidos. Los vecinos intentaron ayudarlo con agua y mantas, pero Chad, un vecino con experiencia en emergencias, advirtió que no lo tocaran para no empeorar su estado. Los padres de Robbie, alertados por el alboroto, corrieron hacia él y Colin reconoció las zapatillas rojas de su hijo, desplomándose al verlo irreconocible. Robbie, apenas consciente, mencionó primero a un chico llamado Rex Taylor como el agresor, pero luego, entre susurros, señaló a Collins. Los paramédicos lo trasladaron al hospital de Houston y luego a Galveston, donde los médicos advirtieron que sus quemaduras de 3er grado hacían improbable su supervivencia. Pese a ello, Robbie resistió, sometiéndose a una cirugía inmediata para retirar la piel quemada y comenzando un largo proceso de injertos con piel cultivada a partir de la pequeña porción intacta de su pie. La policía investigó de inmediato. Inicialmente buscaron a Rex, quien tenía una coartada sólida. Había estado nadando con amigos en un río al momento de lo sucedido. A causa de esto, los detectives descartaron a Rex y enfocaron su atención en Collins tras verlo en entrevistas televisivas, donde dio detalles precisos del ataque que solo alguien presente sabría, como el tiempo que le tomó a Robbie salir del bosque. También entregó a la policía ropa quemada de Robbie que según había recogido. En una entrevista en el hospital, bajo fuertes analgésicos, Robbie dijo no haber visto a nadie, pero reconoció la voz de Collins y mencionó vagamente a un adulto desconocido. Días después, confirmó a su madre y enfermeras que Collins lo había quemado. El 31 de julio, los detectives obtuvieron una orden de arresto juvenil contra Collins por agresión agravada. Durante su detención en un centro juvenil, amenazó a otros 2 menores con quemarlos como a Robbie, y confesó a uno que atacó a Robbie porque tanto él como su tío habían abusado de él semanas antes y temía que los delatara. A pesar de la confesión, la fiscalía desestimó el caso por las declaraciones inconsistentes de Robbie, que supuestamente estaban influenciadas por los medicamentos, así que Collins fue liberado. Robbie enfrentó 13 años de dolor insoportable, con más de 150 cirugías y constantes injertos de piel que lo obligaron a reaprender a caminar varias veces. A pesar de su desfiguración, su espíritu permaneció intacto. Regresó a la escuela, soportó burlas, pero hizo amigos y se convirtió en un defensor de víctimas de quemaduras, recaudando fondos para tratamientos. En 2001, Collins, entonces de 16 años, fue encarcelado por abusar de otro menor de 8 años.
años, cumpliendo 4 años en el reformatorio y luego entrando y saliendo de prisión por no registrarse como delincuente adúltero. Años más tarde, los Middleton, convencidos de la culpabilidad de Collins, iniciaron una demanda civil bajo acusación de querer quitarle la vida a su hijo. Mientras se preparaba el caso, Robbie desarrolló un raro cáncer de piel debido a sus heridas previas y su salud se deterioró rápidamente. El 12 de abril de 2011, 17 días antes de fallecer a los 20 años, Robbie grabó un video de 27 minutos con sus últimas fuerzas. Débil pero lúcido, relató cómo Collins lo ató, le arrojó gasolina en la cara y lo incendió. Además, reveló que 2 semanas antes, Collins lo había abusado en el mismo bosque para silenciarlo tras ser testigo de otro abuso. Mencionó haber escuchado a un adulto, pero no pudo identificarlo. Robbie finalmente pereció el 29 de abril, y un forense dictaminó que su pérdida estaba profundamente relacionada a las secuelas del ataque. A finales de 2011, un jurado civil otorgó a los Middleton $150 millones simbólicos, el mayor veredicto civil en la historia de Estados Unidos, reconociendo el sufrimiento de Robbie, aunque ellos sabían que no recibirían el dinero. Un año más tarde, la investigación penal se reabrió con el video como prueba clave. Una prima de Collins testificó que él le confesó el ataque mientras dormían en un sofá la noche del crimen, así como otros menores del centro civil confirmaron sus amenazas y admisiones. Por 2015, Collins, ya de 29 años, fue juzgado como adulto por quitar una vida, bajo la ley de Texas de 1990 que permitía procesar a menores desde los 10 años. El juicio, trasladado a otro condado por la cobertura mediática, incluyó a 40 testigos, entre ellos médicos, vecinos y excompañeros de detención de Collins. El video de Robbie, donde detallaba el ataque y el abuso, fue decisivo. El jurado, tras 4 horas, lo declaró culpable el 9 de febrero, sentenciándolo a 40 años, el máximo posible, ya que su edad al momento del crimen impedía la pena capital. Durante el juicio, Collins mostró indiferencia, leyendo un periódico mientras se reproducía el video. La defensa apeló, alegando que juzgarlo como adulto contradecía sus derechos y que no habían pruebas físicas, pero 3 tribunales estatales ratificaron la condena, la última en octubre de 2017. A día de hoy, Collins permanece en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional hasta 2030. Eres un soldado de 21 años. Te han enviado a una zona húmeda y tropical donde los únicos viejos son los agresivos pobladores nativos. No hay perros o gatos a los cuales acariciar. Los únicos animales que ven son especies raras y peligrosas. Estás solo, comes mal y hueles peor. De pronto, mientras escribes tus pensamientos en un corto descanso antes de volver a las trincheras, escuchas una voz escalofriante. Ya estás acostumbrado a escuchar insultos en esos rústicos megáfonos vietnamitas, pero en este caso no son agravios o amenazas, es algo mucho peor. GI, your government has abandoned you. They have ordered you to die. GI, do not trust them. Defect, GI. It is a very good idea to leave a sinking ship. They lie to you, GI. You know you cannot win this war. Your rich leaders grow richer while you die in the swamp, GI. They will give you a medal, GI, but only after you are dead. Your government lies to you every day, poor soldier. Trinh Thanh Ngo, nacida en 1931 en Hanoi, en una familia acomodada con un padre dueño de una fábrica de vidrio, creció fascinada por las películas americanas como Lo que el viento se llevó. Aprendió inglés para entenderlas, pero a los 25 años lo usó en la Radio Nacional de Vietnam para narrar noticias a audiencias asiáticas de habla inglesa. En los años 60, con la guerra escalando, se convirtió en la voz de Radio Hanoi, bajo el alias de Tu Hong, que vendría a significar fragancia de otoño.
aunque más tarde los soldados estadounidenses la bautizarían como Dragon Lady por su tono seductor y siniestro. Desde 1965 emitía 3 programas diarios en inglés, dirigidos a los soldados en las junglas húmedas y bases improvisadas. Su voz suave, con acento parisino aprendido en clases, cortaba la estática nocturna con deprimentes mensajes, pero lo peor era que solía mandar mensajes personales. ¿Quieres fingir que ella solo balbucea? ¿Que nada de lo que dice te afecta? Inténtalo cuando literalmente está diciendo tu nombre completo por ese megáfono. El cómo lograba esto era gracias a información sacada de un periódico militar, de donde extraía datos de tanto los agentes vivos como caídos. Incluso decía información personal secreta gracias a capturas o errores de la radio enemiga, sembrando paranoia entre los soldados americanos. Lo escalofriante era su mezcla de amenaza y nostalgia. Tocaba rock antiguerra dedicándole a soldados en particular. Esta es para ti, Marin Kesan, que sueñas con playas californianas mientras tiemblas en un búnker. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal, donde podrás ver más temas como este. También échale un ojo a mi canal secundario, donde publico mis reacciones. Y si quieres preguntarme algo, puedes verme en vivo en la plataforma morada. También no te olvides de dejar un like si te gustó y comentar qué te va pareciendo el video. Fernando Hernández nació en 1964 en Morelos, México, pero su infancia permanece envuelta en misterios, sin detalles que expliquen su escalada a la violencia. Lo único confirmado de su pasado es que a los 18 años inició una carrera criminal con robos, que rápidamente derivaron en cautiverios forzados y privación de vidas. Operaba como un nómada que se desplazaba por 5 estados: Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán. Sus víctimas eran elegidas al azar durante atracos, a menudo privadas del oxígeno o baleadas para eliminar testigos, a su vez que robaba sus pertenencias, aunque se sabe que su verdadero motivo era por placer. En 1982 lo arrestaron por robo, pero se escapó de custodia aprovechando un descuido en la vigilancia, reanudando sus crímenes con mayor intensidad. Dejaba cuerpos en caminos rurales o zonas aisladas, para así evitar la detección inmediata. 4 años después, por 1986, lo recapturaron y condenaron por 33 confirmados, aunque confesó más de 100. Describía métodos como emboscar a viajeros solitarios, abusar de algunas víctimas antes de eliminarlas y deshacerse de los cuerpos en fosas improvisadas o abandonarlos en áreas remotas. Escapó nuevamente de prisión cavando un túnel, extendiendo su racha letal por otro periodo de 13 años, durante los cuales sus ataques se volvieron más erráticos, incluyendo acabar con un oficial de policía durante un intento de fuga y atrapar a gente para exigir rescates que terminaban en ejecuciones si no se cumplían los pagos. Sus víctimas abarcaban a hombres, mujeres y ocasionalmente familias enteras, robadas y ultimadas para satisfacer su compulsión, con un patrón de nomadismo que dificultaba su rastreo. El 23 de septiembre de 1996, junto a su cómplice Ramón Campos, robó una camioneta en Lomas de Zapopan, desencadenando una persecución policial que los llevó a irrumpir en una casa, donde tomaron como rehenes a una familia y al periodista Carlos Cabello Wallace, quien cubría el evento en vivo. Durante 7 horas mantuvo a los rehenes bajo amenaza, exigiendo garantías de no ser ejecutado y siendo transmitido todo por televisión. Finalmente se rindió sin resistencia y ante las cámaras confesó haber acabado con la vida de más de 100 personas, explicando que lo hacía porque tenía que hacerlo y que no sabía otra forma de vivir. Detalló crímenes como privar del oxígeno a una víctima durante un robo en Colima o balear a otra en Guanajuato para silenciarla. En el juicio subsiguiente retractó su confesión, alegando que agentes lo golpearon y amenazaron con abusar de su esposa, así como quitarle sus hijos si no se declaraba culpable de los crímenes masivos. Admitió su cautiverio forzado del periodista y el asesinato del oficial, pero las autoridades ignoraron sus reclamos, imputándole 137 vidas arrebatadas, basadas en evidencias emergentes como cuerpos encontrados que coincidían con sus descripciones iniciales. En abril de 1999 intentó acabar con su propia vida en una celda, pero su peso de más de 150 kilos rompió la cuerda, causándole solo abrasiones menores en el cuello.
Un examen psicológico lo diagnosticó como psicópata que aniquilaba por placer personal, sin empatía ni miedo. Lo sentenciaron a 60 años, la pena máxima en Morelos en esa época, por los 33 crímenes aprobados, más cargos de cautiverio y robo. Durante su traslado, una turba enfurecida intentó lincharlo, exigiendo justicia por mano propia, lo que requirió máxima vigilancia para evitar nuevos escapes. Actualmente permanece recluido en una prisión de máxima seguridad, sin elegibilidad para libertad condicional hasta 2049, cuando tendría 84 años, aunque investigaciones continúan sumando víctimas potenciales a su conteo. Baki Visual Planning, una productora de contenido para adultos en Japón, operó inicialmente con videos violentos que incluían toda clase de géneros extremos, atrayendo a un nicho de consumidores a través de un club donde compradores de DVD sugerían escenas extremas para futuros rodajes. Con idea de expandirse y ganar más dinero, su enfoque escaló a un esquema sistemático de engaño. Reclutadores abordaban actrices principiantes o modelos amateur en bares de Toshima, Tokio, ofreciéndoles roles en producciones convencionales. Luego les administraban sustancias ilegales en las bebidas para desorientarlas y facilitar el control. Una vez dopadas, las llevaban a un apartamento donde las convencían de firmar contratos ilegales bajo coacción, prometiendo pagos y amenazándolas con demandas por incumplimiento si se resistían. Lo que comenzaba como una sesión supuestamente estándar se transformaba en sesiones de abuso filmadas sin consentimiento, con el personal del estudio y voluntarios reclutados en foros online participando en abusos grupales que involucraban a docenas de hombres contra una sola mujer. Ignoraban súplicas para detenerse y continuaban hasta que las víctimas vomitaban, sangraban o perdían el conocimiento. En una producción llamada Water Hell, por ejemplo, forzaban a la actriz Sana Nakajima a beber litros de agua a través de una manguera insertada en sus gargantas, simulando un ahogamiento mientras se aprovechaban de ella. Esto la dejó semi-inconsciente y cubierta de sus propios fluidos al final. En otra escena, insertaban objetos como jeringas de enema en las zonas íntimas de una víctima, rompiéndolo intencionalmente para causar laceraciones internas graves, un acto que casi le cuesta la vida y requirió incluso cirugía de emergencia. Otras filmaciones mostraban golpizas con patadas y puños que provocaban desmayos, intentos de arrojar mujeres desde balcones de edificios y quemaduras con fluidos inflamables aplicados directamente sobre zonas erógenas. Todo fue capturado en cámara y vendido en línea como contenido hardcore por miles de dólares por copia, atrayendo a compradores que ignoraban o disfrutaban la realidad del sufrimiento no simulado. El punto de quiebre ocurrió durante la 17ª película en diciembre de 2004, cuando una manguera causó una perforación que llevó a una hemorragia interna severa y a un riesgo de mortalidad del 40%. Requirió 4 meses de recuperación hospitalaria. La víctima, al recobrar la conciencia, denunció el abuso a la policía, revelando que el director Iseo, Ryu Kuriyama, había ignorado sus gritos de dolor, continuando filmando para maximizar el efecto visual. Esto desencadenó redadas contra 8 miembros clave, incluyendo al supervisor de producción, arrestado por obscenidad coercitiva y asalto, aunque la falta inicial de pruebas permitió su liberación condicional con penas suspendidas. La policía intensificó la investigación, persuadiendo a otras víctimas, al menos una docena identificadas, para testificar, exponiendo que las sustancias usadas eran narcóticos no regulados que anulaban el juicio y que los contratos eran fraudes diseñados para intimidar con demandas ficticias. En marzo de 2005, los arrestos se repitieron con evidencias ampliadas, con testimonios de actrices que describían cómo su equipo reclutaba agresores vía online prometiendo anonimato a cambio de participación en los abusos grupales, así como también el modus operandi para ganar grandes sumas de dinero a través de este material entre comillas auténtico. Kuriyama culpó inicialmente al personal de filmación, pero en febrero de 2006 fue imputado personalmente por abuso y lesiones graves, junto al director de fotografía y otros 5 hombres. El juicio en el Tribunal de Distrito de Tokio, iniciado en octubre de 2007, presentó las cintas como prueba, mostrando escenas donde víctimas suplicaban que pararan mientras los atacantes reían y continuaban. Expertos confirmaron que el daño físico excedía cualquier simulación segura. El fiscal demandó 20 años por falta de remordimiento de Kuriyama, quien sonrió levemente ante la solicitud, y el 19 de diciembre de 2007 fue condenado a 18 años de prisión contra
trabajos forzados, una sentencia ratificada en apelación que lo mantuvo encarcelado hasta su liberación en 2025. Los cómplices recibieron penas menores, desde suspensiones hasta unos pocos años en prisión, permitiendo que algunos continuaran en la industria bajo seudónimos, mientras la compañía renombrada Collector Records reanudó ventas de ediciones editadas de las cintas originales hasta 2017, pixelando zonas íntimas pero manteniendo el abuso visible. Esto generó sospechas de continuidad operativa. Rumores persistentes en foros sugieren que al menos 3 películas adicionales no publicadas involucraban mascotas o incluso la pérdida accidental de vidas, pero no hay evidencia verificada, mientras que las otras 17 cintas confirmadas siguen circulando en mercados negros a precios de hasta $50,000 por su rareza y crudeza. Welcome to another edition of the Daily Capper. We just wanted to help provide a few more details to the recent Amanda Todd tragedy. The Daily Capper surgió como un programa satírico y siniestro dentro de una comunidad online conocido como Cappers, formada en foros anónimos como 4chan y sitios de streaming como Blog TV y Stickam, donde adolescentes, principalmente chicas de 12 y 16 años, transmitían en vivo para socializar y ganar atención. Los Cappers operaban manipulando estas menores con halagos y mentiras para que realizaran actos explícitos frente a la cámara, capturando pantallas o grabaciones secretas para así chantajearlas posteriormente. Exigían más material bajo amenaza de distribuir las imágenes a contactos, escuelas o sus familias, lo que generaba ciclos de abuso digital. A partir de 2010, un usuario anónimo bajo el alias Persistency comenzó a producir y subir episodios semanales a The Daily Capper a YouTube, presentado como un entre comillas noticiero con una animación del personaje Dora de Crashbox y una voz sintetizada. Esta celebraba los logros de los Cappers al exponer nombres de víctimas, detalles de sus manipulaciones y capturas exitosas, si las podemos llamar así, formando competencias para ver quién obtenía el material más explícito. En un episodio del 2010, por ejemplo, destacaron a una chica de 14 años manipulada para exponerse durante una transmisión, compartiendo capturas y alentando a otros a unirse al chantaje colectivo. Esto resultó en la distribución masiva de sus imágenes en sitios como CapThat y foros dedicados. En estos, Cappers intercambiaban tácticas como crear perfiles falsos de admiradores o usar bots para inundar chats con peticiones. La comunidad creció a cientos de miembros activos, con subgrupos especializados en raids, donde coordinaban acoso en masa durante transmisiones en vivo, inundando chats con demandas explícitas y amenazando si no cumplían. Esto llevó a que varias víctimas se dieran por miedo, solo para que capturas de sus fotos se usaran como trofeos compartidos. Un año más tarde, The Daily Capper introdujo los Capper Awards, un episodio anual que premiaba categorías como el mejor cap del año o el mayor chantaje, basado en votaciones de la comunidad. En estos nominaban explotaciones como la de una menor de 13 años obligada a actos degradantes tras ser chantajeada con una captura inicial. Esto resultaba comúnmente en el aislamiento social cuando las imágenes llegaban a los compañeros. La víctima más destacada fue Amanda Todd, quien en 2009, a los 12 años, fue convencida por un capper para mostrar sus senos en una transmisión. Capturó las imágenes para iniciar un chantaje que duró durante años, distribuyéndolas a sus amigos y obligándola a cambiar de escuelas para cambiar del acoso subsiguiente. The Daily Capper la mencionó en episodios del 2011 y 2012, celebrando su explotación como un éxito de la comunidad y compartiendo detalles de cómo los cappers la acosaban colectivamente. Esto contribuyó a su deterioro mental, culminando en que, finalmente, esta decidiera acabar con su vida. Publicó un video que en su tiempo se volvió viral por detallar su tormento. Otro caso fue el de Jessie Slaughter por 2010, una chica de 11 años manipulada en Stickam para exponerse, con capturas usadas por cappers para raids que incluían amenazas. Estas, que relataban querer hacerle daño tanto a ella como a su familia, la derivó en ser hospitalizada por el estrés. Pese a esto, The Daily Capper cubrió su historia en un episodio, burlándose de su colapso y premiando al capper responsable. Hasta 2012, el programa produjo alrededor de 30 episodios, documentando decenas de explotaciones e incluyendo una donde un capper fingió ser un productor musical, para así convencer a una menor de 15 años para actos explícitos, capturando y distribuyendo el material en chat grupales para que otros continuaran con el chantaje. La tragedia de Amanda Todd generó escrutinio público, exponiendo a la comunidad y llevando a la eliminación de muchos episodios de YouTube, aunque copias circulan en sitios oscuros de internet. La comunidad se hizo
resolvió parcialmente, con algunos miembros migrando a plataformas como TinyChat, pero el daño persistió, con víctimas sufriendo distribución continua de sus imágenes e impulsando investigaciones que vincularon a individuos como Cody Maxson, un capper asociado al acoso a Todd, quien fue expuesto en episodios del programa por su rol en múltiples explotaciones. Hasta hoy día se especula que varios de estos acosadores se han trasladado a plataformas modernas como Roblox o TikTok, tristemente en búsqueda de nuevas víctimas como lo fue Amanda Todd. Para finalizar, le agradezco al canal Nick Crowley por exponer esta clase de casos, al genial editor de este video y al miniaturista del mismo. Tanto sus redes sociales como las mías estarán en la descripción. También te recuerdo que puedes unirte al canal o comprar la merch del canal por si gustas apoyarme. Sin nada más que decir, estos fueron los casos de los que me arrepiento haber investigado.